En el Palacio de Dawin se estaba llevando a cabo un evento social muy importante, la ceremonia de presentación del único heredero de Azahuatehuatín. Muchas personas se dieron cita a dicho acontecimiento real, desde embajadores, princesas y príncipes de reinos extranjeros, descendientes de ministros políticos, hasta medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, todos reunidos en el mismo lugar, pues era considerado un gran acontecimiento equivalente a una demostración de riqueza que muchos deseaban presenciar. Charan llevaba un traje a la medida, que lo hacía verse tan bien que no podía describirse con palabras. No llevaba muchos adornos, pero cada uno de ellos era más valioso de lo común. La majestuosidad y gracia de los pasos de Charan llamaron la atención de los medios de comunicación, ya que estaban esperando en la puerta principal. «Kun Charan, ¿nos permite hacerle unas fotos?», un valiente periodista pidió permiso educadamente. Charan disminuyó la velocidad y detuvo el paso, antes de asentir con la cabeza de mala gana. En realidad, rara vez posaba para los medios de comunicación, solo lo permitía cuando era requerido. Los destellos de los flashes de las cámaras, procedentes de todas las direcciones, pululaban como relámpagos en medio de una tormenta. La noble figura se quedó quieta mientras contemplaba su etiqueta. Antes de adentrarse en el banquete lujosamente decorado, socializó con muchas personas que vestían costosos trajes y vestidos de gala. Muchos invitados estaban dispersos, charlando en diferentes grupos, mientras esperaban que los camareros les sirvieran. Charan estaba consciente de que si estaba allí era solamente por su deber, pero su instinto de precaución estaba alerta como de costumbre. Desvió la mirada para observar a la gente que estaba a su alrededor. Sus ojos negros se posaron en una persona a quien recordaba claramente, alto, de piel clara, rostro delicado y que parecía despreocupado por todo. Aquel hombre de porte único y destacado era el príncipe Calvin Lee, heredero al trono del extranjero. Si no mal recordaba, a Calvin tampoco le gustaba asistir a eventos sociales, pero se imaginó que el príncipe debió haber sido obligado por su padre a estar presente y mostrarse amable y dispuesto a conectar con Emily. Según lo que Charan había visto en las noticias hace algún tiempo, la familia Lee del país vecino siempre había ayudado a patrocinar a una de las familias que competirían por el título del Gran Rey, y quizá esa era la razón principal por la que había asistido, para elegir a un equipo al que apoyar y patrocinar. Calvin Lee suspiró, cansado, mientras veía a su alrededor. Tomó una copa con una bebida dorada. El champán de Emily sabía bien, pero el ambiente en ese momento era bastante desagradable. El ambiente de realeza con el que había convivido desde que nació no era nada nuevo para él, pero aún así Calvin evitó hablar o relacionarse con alguien. El joven se arrinconó en una esquina mientras los guardias lo rodeaban con un escudo. «Es el príncipe Calvin». Los susurros de los medios de comunicación que estaban en el exterior sonaron lo suficientemente fuerte como para impactar en los oídos del dueño del nombre, pues estaba cerca del área de prensa. Solo algunas agencias de noticias habían tenido la oportunidad de llegar a él. A Calvin no le importaba, en parte porque ya se había acostumbrado a ver los titulares con su nombre, pero por supuesto la gente siempre hablaba más de él. «¿Viste a Jay Girard, el actor de teatro? ¿Por qué está aquí?». En medio de habladurías sobre él, el tema de conversación cambió repentinamente. Calvin llamó a un camarero con un dedo para que le diera otra copa de champán. Tenía la intención de buscar otro lugar donde sentarse tranquilamente a esperar, pero el cuchicheo que escuchó lo obligó a detenerse. Seguramente pidió una invitación a uno de sus amigos de los medios.
Lo vi con un gafete en medio colgado de su cuello. Todavía tiene conexiones que explotar, aunque no ha tenido suerte en la actuación. Las críticas negativas siempre iban envueltas de palabras supuestamente amables, y por eso a Calvin no le gustaba escucharlas. Había una diferencia entre los chismes y las habladurías repugnantes con destellos negativos. Antes de que Calvin estuviera a punto de retirarse de su escondite, vio a Jay Girard, el actor de teatro. Su cabello castaño se adaptaba a su pequeño rostro a la perfección. Sus labios y su nariz eran pequeños, y tenía unos ojos como de un ciervo que hacía que el joven pareciera triste. Charan apartó la mirada del príncipe extranjero y miró su reloj. Si todo iba de acuerdo al horario, faltaba 5 minutos para la presentación del heredero de Azahuatehuatín, por lo que las luces del salón principal comenzaron a atenuarse. El nerviosismo que el líder de Pitak Teba había estado tratando de contener comenzó a surgir de nuevo. El gran rey está entrando al salón. El anuncio del mayordomo provocó que Charan clavara su mirada inmediatamente en la puerta, esperando el comienzo del evento. La algarabía a su alrededor era como la de los pájaros cuando destruyen sus nidos. El gran rey entró silenciosamente, no muy diferente a la llegada de un león a la selva. El líder supremo del país lucía glorioso, aun con su avanzada edad. Todos los políticos que asistieron al evento saludaron según la tradición y etiqueta, en espera de que la máxima autoridad abriera la ceremonia. Es un placer darles la bienvenida a todos. Esperamos que pasen una agradable velada. La voz del rey indicó que había llegado el momento del gran debut de cierta persona. Era cierto que ese momento puso muy nervioso a Charan, pero no porque tuviera que estar en un evento social tan importante, sino porque, desde que se fue a la cama la noche anterior, pensó todo el tiempo en Canning y descubrió que él mismo era muy cruel, tal como le había reclamado. «Kun, eres muy cruel, ¿sabías? Me trajiste aquí y después me abandonaste y desapareciste. ¿Alguna vez pensaste en cómo sobreviviría aquí yo solo?» Charan se sentía muy culpable, así que había asistido también para hablar con el joven príncipe, esperando que lo comprendiera. Las manecillas del reloj indicaban las 10, y justo en ese momento las luces alrededor de la habitación se apagaron por completo. El hombre se irguió antes de quedarse pasmado por un momento, cuando fijó su atención en la persona que había ocupado el centro del escenario. El joven en el que estaba pensando apareció frente a un gran plano de cola blanco y comenzó a cantar. Canning Azahuatehuatín iba vestido del mismo color que el instrumento. Parecía un cuadro cuidadosamente pintado por un pintor experto. La melodía que tocaban sus finos dedos era muy agradable. La primera nota y los versos que cantó hicieron que todas las miradas se fijaran en él, pareciendo hechizadas, especialmente Charan, que no podía apartar sus ojos hacia ningún otro lado. Cuando recuperó la conciencia, su corazón empezó a reaccionar extrañamente. La dulce voz, mezclada con la melodía de la canción de amor, demostró la astucia de Canning, pues eligió una de las canciones de amor más populares de Emily. Era una canción atemporal, que le gustaba a todo el mundo, y tenía fama de ser muy fácil de cantar, además de tener notas muy complicadas. Pero el debut del heredero de Azahuatehuatín debía ser mucho mejor que eso. Canning arregló la canción por completo, incluso los versos, cantó con su propio estilo, sin seguir la canción original. La voz del príncipe era única, era suave y dulce, muy agradable al oído, sin mencionar su imagen tan elegante, digna del único heredero de esta gran familia. Todas las características de Canning combinaban a la perfección,
causando que la gente se asombrara y comenzara a hacer comentarios. El príncipe Canin es muy hermoso. ¿Es este el mismo que los medios dijeron que había sido criado como una persona común y corriente? Su voz e interpretación son increíbles. Los persistentes elogios para Canin continuaron resonando sin parar. Aunque al principio a Charan le molestó la masiva atención que estaba recibiendo el joven príncipe, fue capaz de contener la irritación para sí mismo. Los aplausos resonaron por todas partes cuando la actuación del joven de sangre real terminó. Canin se dirigió al centro del escenario y saludó a los líderes supremos, tipo Bagún y Tarín. Luego se irguió y en silencio miró a todos a su alrededor y los saludó humildemente. Me alegra que estén todos reunidos aquí para recibirme. Gracias por sus aplausos y hospitalidad. Como parte del pueblo de Enmali, agradezco a todos los que han participado en la organización de este evento. Gracias a los invitados de los países vecinos que nos acompañan. Gracias a todos los que volaron desde muy lejos para presenciar este momento. Gracias por formar parte de esta velada. En nombre de Azahuatehuatín, atesoraré toda su amabilidad y nunca lo olvidaré. Gracias de nuevo. Cuando terminó de hablar, Canin se inclinó ligeramente para mostrar respeto a quienes hicieron lo mismo con él. El discurso dejó a Charan en shock. No solo a Charan, sino a todos los presentes en el salón, incluido Tipo Bagún, no solamente por la larga oración con la que agradeció a todos, sino porque Canin cambió del Enmal a diferentes idiomas y uno por uno mostró su potencial de comunicación hacia los líderes de otras naciones, japonés para los representantes de Japón, inglés hacia los medios internacionales, chino y varios idiomas más. Eso hizo que muchos se quedaran boquiabiertos. Tipo Bagún y Tarín esbozaron una sonrisa, mientras Charan seguía sin poder apartar su mirada de él. Canin estaba manejando la situación perfectamente, mucho mejor de lo que Charan había pensado. Charan estaba seguro que Canin lo vería en cualquier momento, porque estaba parado en un punto fácilmente visible para el joven príncipe. Cuando sus miradas se cruzaron, Canin pareció congelarse por un momento, pero realmente fue solo por un momento, antes de que el joven se diera la vuelta e hiciera como si nunca se hubieran conocido, ni tampoco hubieran estado cerca del otro. Eso provocó que Charan sintiera un fuerte calor en el pecho, como si una hoguera estuviera ardiendo en su interior. Un cúmulo de sentimientos negativos se arremolinaron con fuerza, sobre todo cuando el joven príncipe bajó del escenario junto al gran rey, quien lo llevó a presentarse y platicar con los príncipes y princesas de otros países, como se hacía en otras fiestas según las costumbres de Enmali. Charan solo debía estar haciendo su deber, pero no se sentía tan bien como siempre. Te presento al príncipe Calvin. No muy lejos de la conversación, Charan estaba de pie, viendo y escuchando todo. El príncipe Calvin, quien había estado tranquilo y se había mostrado indiferente desde el principio, parecía más animado que antes. Encantado de conocerte. Igualmente, la canción que cantaste estuvo increíble, me gustó mucho. Notando fácilmente que se trataba de un cumplido sincero, Canin agradeció con una sonrisa, antes de que estrecharan sus manos como alianza. Gracias, me alegro que te haya gustado. Solo se habían presentado sencillamente, pero Charan miró esa escena como si se tratara de un arma mortal que estaba a punto de destruir el mundo. La expresión del líder de Pitak Deba, que había estado calmada como de costumbre, se volvió mucho más fría. Charan pensó durante un buen rato antes de decidirse. Ya no iba a dudar. Pasara lo que pasara,
esa noche tenía que encontrar una forma de acercarse al joven príncipe y así tener una oportunidad para hablar con él. Me gusta mucho ese tipo de música, en especial esa canción. La arreglaste a tu estilo y la manera en la que la cantaste fue muy interesante. Gracias, espero que recuerdes la canción a mi estilo. Canning respondió el cumplido con una sonrisa. Miró que Calvin tenía un brillo especial en sus ojos y recordó lo que Chakri le había contado, la historia del príncipe Calvin. Chakri le contó que Calvin era heredero del principal patrocinador de la competencia y que él podría ayudarlo. Canning no estaba dispuesto a acercarse a él sin añadir un poco del arte de la estrategia. El joven decidió hablar sobre música en lugar de asumir un compromiso formal, pero en su última oración había una intención y un propósito. Aunque Tipo Bagun y Tarín se habían retirado, Canning aún podía sentir un par de ojos sobre él, pero ahora era el heredero del clan, por lo que era importante mantener la etiqueta. Ese par de ojos no eran de cualquier persona. Canning sabía que Charan lo estaba mirando. Los ojos negros del artista y profesor de aquella famosa escuela de arte no se apartaban de él. Canning trató de no darle importancia. Aunque había estado actuando como si no sintiera nada, pronto cayó en su propia mentira, pues, en cuanto sus miradas se encontraron, la extraña sensación en su corazón, que pensó que se había calmado, se extendió tanto que rápidamente apartó la mirada del hombre malo que lo había ignorado. Pero en el fondo, Canning no podía negar que aún estaba insatisfecho. Tenía curiosidad de saber si Charan recordaba las cosas que se dijeron la última vez que hablaron. En serio lo ponía tan ansioso que tenía que tratar de encontrar algo que hacer para olvidarlo. Miró al camarero, que le ofrecía una copa de vino. Canning estaba seguro que los ojos de Charan parecían querer decirle algo, parecían parpadear, como si tuvieran más sentimientos que nunca al mirarlo. Canning se odió a sí mismo porque, en el fondo, todavía estaba esperando una oportunidad, pero como había pensado en días anteriores, ya estaba cansado de buscarlo. Ahora Charan tenía que hacerlo. No lo intentaría de nuevo. Tal vez solo buscaría una manera de provocarlo un poco. La música de la orquesta indicó el siguiente acto de la noche, sacando a Canning de su ensoñación y del plan que formulaba en su mente. El joven príncipe se dirigió al centro de la pista de baile y se posicionó como lo habían practicado. Vio cómo Ramil, Eva, Petai e incluso Charan entraban también en medio de la pista de baile. Muchas personas a su alrededor se unieron para rodearlo. Canning se situó en el centro de la pista y la multitud. Frente a él estaba una hermosa mujer a la que vagamente reconoció como la hija de un ministro. La chica lo saludó y le dedicó una sonrisa. El joven de la familia real se inclinó rápidamente ante ella y saludó como de costumbre. Canning no podía negar que estaba extremadamente nervioso. Cuanto más miraba de reojo a los demás parejas de bailarines, listos para tomar sus posiciones, más fuerte latía su corazón. ¿Quién iba a pensar que alguien que había nacido y se había criado como una persona común y corriente como él, estaría un día en un evento que no tenía nada que envidiar a una película o a una de las series que siempre veía? Sus ojos se giraron para encontrarse con la mirada de alguien más. Chakri estaba parado en una esquina, no muy lejos de él. El mayordomo le dirigió una mirada determinada y le dedicó un gesto de ánimo para darle confianza. Las comisuras de sus hermosos labios se adornaron en una sonrisa, pero luego cambió la dirección de su mirada. Vio a alguien no muy lejos de él. Canning cambió su sonrisa por una expresión seria y fría, fingiendo que no le importaba la mirada de Charan. Se volvió hacia su compañera de baile, levantó su mano suavemente y le estrechó.
La música comenzó, iniciando con un instrumento de cuerda y seguido con un piano. El ritmo de vals realzó la estética de los jóvenes, hombres y mujeres que bailan en el centro de la pista. Todas las familias reales y los nobles bailaron al son de la melodía. Canning intentó coordinar sus movimientos y ser el compañero de baile perfecto para la joven. En la primera ronda, la joven le dio una sonrisa amistosa y Canning se la devolvió. Fue un honor iniciar el baile de apertura con el príncipe. Para mí también. Si cometí algún error, te pido una disculpa. No soy muy bueno en esto. Hablar ayudó a Canning a disipar el ambiente tenso y su mente se relajó. Su Alteza lo hace muy bien. La joven sonrió para animarlo antes de que el ritmo de vals se hiciera más lento. La ralentización del piano indicó el cambio de pareja de baile. La primera pareja de Canning le dedicó una dulce sonrisa y se despidió de él antes de cambiar de pareja. En ese momento, Canning sintió que los ojos de Charan seguían puestos en él. Canning podía sentir esos ojos, aunque intentara fingir que no le importaba, era innegable que le molestara. Tuvo el impulso de escapar al otro lado de la pista, pero no pudo hacerlo como quería. Canning entonces se concentró en su segunda pareja de baile, aunque su mente no estaba conectada en ese momento. Conversó formalmente con su pareja y esbozó una sonrisa amable al final. Canning seguía fingiendo ser insensible ante la mirada de Charan, pero no solo la sentía más fuerte que nunca, sino que también lo hizo sentir mal. Charan estaba actuando como si estuvieran jugando. Cuando Canning lo persiguió, el hombre se alejó de él. Ahora era él quien se había alejado, y Charan lo estaba buscando. Al final, el sentirse abandonado alentó a Canning a luchar contra la mirada del hombre. El joven apartó la mirada, justo cuando la última parte de la canción comenzó a ralentizarse, señalando que el momento de cambiar de pareja se acercaba. Sus ojos se encontraron nuevamente. Un par de ojos que parecían estar encantados y hechizados miraron fijamente a Canning, como si quisieran tener un superpoder para leer su mente. Todo a su alrededor se ralentizó de repente. Era como si el tiempo se detuviera, justo en el momento en el que se estaba llevando a cabo el cambio de parejas, y de repente Canning se giró hacia la izquierda, pero todo salió mal, pues tropezó con sus propios pies. Había perdido el equilibrio de no ser por alguien que corrió en su dirección y lo sostuvo por la cintura, atrapándolo para que siguiera bailando. Frente al heredero de Azahuatehuatín estaba el líder del clan Pitacteba. El brillo de las luces a su alrededor, junto con el resonante sonido de las cámaras, hicieron que Canning se pusiera más nervioso que nunca. Pero aún con todo eso, nada pudo afectar más que la figura alta y autoritaria de Charan, que lo sostenía con sus cálidas y gruesas manos. Tenga cuidado con sus pasos. La suave voz del mayor salió como un susurro. Canning apretó los labios, dejando que Charan dirigiera el baile, mientras ajustaba el ritmo de sus pasos para acoplarse a la melodía. Al terminar, Canning decidió levantar la mirada, encontrándose con sus ojos. Lo primero que recibió no fue una mirada de reproche, sino unos ojos con un brillo tenue, provocando que Canning lo mirara cuidadosamente. Su Alteza no es tan bueno en el baile como en la esgrima. Charan había guardado silencio durante un rato después de que su primera frase no obtuviera respuesta, pero volvió a hablar luego de un momento, provocando que Canning frunciera el ceño. El joven quería permanecer en silencio y no decir nada, pero, rayos, su valiente instinto de luchador le dijo que no se rindiera. Quien no ayudó ni estuvo presente para enseñar no tiene derecho a decir nada, ¿no crees?
El lindo rostro de Kanin no estaba tan animado como cuando bailó con las otras dos personas, pero aún así intentó concentrarse en la música, aunque le resultaba difícil hacerlo. Enseñar baile no es mi deber, Su Alteza. Mientras Charan le decía eso, sus gruesas manos sujetaban fuertemente la cintura de Kanin antes de tirar de él hacia atrás, haciendo que Kanin frunciera el ceño. ¿Enseñar baile no era su deber? Entonces, ¿cuál era el deber de Charan? El hombre no dejaba de mirar a Kanin hasta casi atravesarlo con los ojos. ¿Eso sí era parte de su deber? Los hermosos ojos de Kanin parpadearon mientras miraba fijamente a Charan. Después de un momento, dijo una frase que ni él mismo podía entender, aunque lo recordaba perfectamente. Proteger a Kanin, cuidar de Kanin, mantener a salvo y ser fiel a Azahuatehuatín es tu deber. Pero olvidé que era una mentira. Kanin terminó con una dolorosa frase, conteniendo todas sus emociones y cubriéndolas con una mirada fría. Actuó con total indiferencia, pasándole factura a Charan. Entonces, si hago algo más allá de mi deber, ¿estaría bien, Su Alteza? El ritmo del vals se aceleró cuando las gruesas palmas del mayor apretaron la pequeña cintura del más joven, haciendo que sus cuerpos quedaran más cerca que antes. Al finalizar la melodía, Charan acercó su rostro al de Kanin, permitiendo que el joven pudiera oler su refresco y su aroma a menta. Sus ojos se encontraron y sus rostros estaban tan cerca que no quedaba espacio ni para el paso del aire. Todos los sonidos de alrededor se volvieron silenciosos, mientras las luces seguían parpadeando en sus ojos. Kanin no estaba interesado en las personas de alrededor. En ese momento, lo único que le interesaba eran los labios del hombre que tenía delante, que empezaron a moverse para decir algo que parecía haber retenido por mucho tiempo y que le costó decir, pero haciendo a un lado su orgullo, miró a Kanin con ojos suplicantes, justo antes de que las luces del salón se apagaran. «Hablemos afuera, Alteza». Conseguir que el heredero saliera para que hablaran en un momento como ese no fue fácil. Bueno, sin dejar de lado que las innegables habilidades de Charan eran bastante efectivas, además de que Kanin también cooperó un poco. Al final encontraron un lugar tranquilo para hablar. Esa noche el silencio parecía ser el mediador en el jardín, donde no había nadie más que ellos. Kanin se cruzó de brazos y permaneció inmóvil, sin siquiera mirar el rostro de la persona que tenía a su lado. El dulce aroma de los geranios flotaba en el aire, pero no ayudó a suprimir la alteración en sus mentes. «Si no dices nada, volveré». Kanin suspiró pesadamente al ver cómo Charan seguía mirándolo como alguien que había olvidado cómo hablar. Realmente tenía la intención de irse, pero de repente la estatua de piedra movió su gruesa palma. El mayor lo sujetó, mientras su apuesto rostro tenía una expresión incómoda. Era bien sabido que Charan nunca se comprometía con nadie, ni tampoco se derrumbaba, especialmente en situaciones en las que sus emociones eran más fuertes que su cerebro. El hombre, que parecía estar considerando la situación, finalmente movió sus pesados labios, dejando salir una sola palabra, y por supuesto era la palabra que Kanin estaba esperando escuchar. «Perdón». La sinceridad era evidente, tanto en su voz como en su mirada. Kanin estaba feliz de que al menos todo lo que hizo no había sido en vano, pero como había pasado mucho tiempo tratando de ir tras él, ahora quería jugar un poco. «Perdón, ¿por qué?» «Por todo lo que ha pasado. Perdón por haber sido malo». «Oh, ¿te diste cuenta?» Kanin habló con un tono sarcástico, mientras Charan seguía negándose a mirarlo a la cara. Eso causó una sensación de calor en Kanin,
haciendo que pensara en dar un paso atrás para que Charan lo mirara. Lo sé, por eso vine a disculparme. Finalmente se miraron fijamente, mientras se escuchaba la música no muy lejos de ahí. Cuando hicieron contacto visual, Canning notó que los ojos de Charan estaban llenos de muchas cosas, lo que afectó sus sentimientos. «Me dejaste solo. Vi que Su Alteza ya tiene a Kunchakri a su lado». «No es lo mismo. Chakri es Chakri. Tú eres tú. Nadie te puede reemplazar». «Me volviste a rechazar. Apenas había abierto la boca para decir algo y te negaste. ¿Sabes lo horrible que fue eso?» Canning había pensado que podría actuar con tranquilidad, pero en ese momento no fue tan fácil. Su alma de batalla se negó a abandonar su cuerpo. Por eso tomó la oportunidad de reprender la actitud de Charan. Se preguntó qué haría Charan cuando... «Lo siento, no dejaré que Su Alteza se sienta mal nunca más». Charan dijo una frase que detendría a Canning. Miró al joven frente a él, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su expresión era claramente de insatisfacción. Canning estaba enojado, pero Charan ya no se sentía tan incómodo como hace un momento. En realidad, esa actitud arrogante hizo que las comisuras de los labios de Charan se alzaran ligeramente. La actitud y expresión del joven príncipe, que los demás rara vez podían ver, le hizo pensar que Canning era muy lindo. «Es lo que deberías hacer, es tu deber. Tú mismo lo dijiste. Dijiste que me protegerías, que cuidarías de mí. ¡Qué malo eres! Yo, Su Alteza. No debería... Su Alteza». «¿Qué?» Canning frunció el ceño y parpadeó cuando vio que Charan estaba sonriendo mientras lo miraba, teniendo que apartar la mirada cuando una extraña sensación se apoderó de su pecho. «Hay algo que me gustaría decirle a Su Alteza. No es una excusa, pero espero que lo entienda». «Bueno, dilo». «En realidad, mi misión se terminó después de que Su Alteza llegó sano y salvo a Enmali. Después de dar el informe al gran rey, dijo que mi deber de cuidar a Su Alteza había terminado. El gran rey me dio permiso para suspender mi deber y hacer lo que fuera conveniente para mí. Por eso no vengo si no es necesario. Pero cuando nos veamos, podrías saludarme, ¿verdad? Sabes que has estado actuando demasiado frío conmigo, a pesar de que te veo como alguien de confianza». El final de su frase lo hizo sentir más aliviado. Canning respiró profundo, antes de hacer una pregunta que hizo que el corazón de Charan se sintiera pesado y duro. «Hemos pasado muchas cosas juntos, pero ahora actúas como si yo no existiera. Puede que parezca un niño que se aferra a una persona con la que ha pasado entre la vida y la muerte, pero me gustaría preguntarte, independientemente de todo, ¿no piensas en mí?» Esa pregunta fue aterradora, incluso para Charan. «¿Soy el único que te necesita?» Si ese fuera el caso, estaría yendo más allá de mi deber, Su Alteza. Ahora fue Canning quien quiso sonreír, pero se obligó a mantener su compostura. El joven frunció los labios y se hizo el inocente mientras miraba a Charan. «Dijiste que lo harías, así que ¿cuándo lo harás?» «Su Alteza, ¿qué quiere que haga?» Canning no pudo contenerse más y sonrió ampliamente porque su plan salió como esperaba. «Vuelve conmigo». «Entienda que... No, aún no he terminado. Escucha, vi que Ramil siempre tiene a Petai a su lado, así que le pregunté a Chakri y me dijo que las princesas y los príncipes pueden tener un compañero cercano que pueda ser su amigo. Iré con mi abuelo y le pediré que seas mi compañero cercano, como Ramil y Petai. O si quieres, puedes ser mi guardaespaldas, puedes desempeñar el puesto que quieras. Si no quieres exponerte frente a los demás, está bien, quería que te unieras al equipo, pero no te voy a obligar». Canning
No sabía por qué Charan no quería hacer esgrima frente a los demás, pero no quería preguntar, por temor a que la razón fuera algo que Charan no quisiera contarle. No quería herirlo solo por sus necesidades y deseos personales. Pero me gustaría que supieras que te quiero mucho. Todo lo que Kanin había dicho lo afectó mucho, pero nada pudo compararse con la última frase que escuchó. Charan sabía perfectamente que como Kanin fue criado en Inglaterra, se le daba mejor el inglés que el enmal, pero haber dicho esa frase tan directamente fue, bueno, quizá Kanin no lo sabía, pero en Engmali esa expresión solo la usaban las parejas que querían demostrarse su amor. En otras palabras, las parejas la decían cuando querían dormir juntos. Kanin probablemente no pudo entender la reacción de Charan, que tenía una sensación destellante en su pecho, junto a un calor que se elevó en su cuerpo y no pudo reprimir. En serio, tienes un buen cuerpo, tus brazos son muy firmes y grandes, eres una gran combinación, realmente te quiero. Antes de que pudiera continuar, Charan levantó su mano y tapó la boca de Kanin, para luego alzar la voz con un tono de regaño. Alteza, no puede hablar así. ¿Qué dije? Kanin enarcó una ceja y trató de alejarse de Charan, que estaba intentando encontrar una forma de explicarse. No puede. ¿Por qué no me dejaste terminar? Solo estaba tratando de decir que quiero que te unas al equipo. Entiendo, pero si solo quería decir que me uniera, las palabras que usó en Engmali no se pueden decir, así como así, al menos no directamente frente a los demás. De acuerdo, puedo usar otras palabras, pero me debes dar algo a cambio. Kanin sonrió levemente y mostró una expresión traviesa. El joven testarudo comenzó a rebelarse. ¿Darle algo a cambio? Debes dejar de hablarme con palabras reales, y no las dirás a menos que sea necesario. No puedo. Te quiero. Kanin dijo eso a propósito, para evitar que el mayor se negara, y funcionó como esperaba. Charan miró con una expresión de regaño hacia el imperturbable rostro del joven. No, te quiero tanto, quiero a Charan. La gruesa palma del mayor le tapó la boca nuevamente. Kanin intentó luchar y liberarse, pero Charan lo atrapó y lo bloqueó con sus fuertes brazos. Está bien, pero dejaré de usarla solo en determinados momentos y solo cuando estemos solos. Por fin, ¿sabes? Me he sentido muy incómodo y me estoy volviendo loco. No puedo vivir tranquilo si nadie habla casualmente conmigo. Estaba tan emocionado que no se dio cuenta de la cercanía entre ambos. Cuando volvió su mirada, se le fue la respiración al sentir la nariz del mayor tocar su mejilla. Hemos estado fuera durante mucho tiempo. Deberíamos volver. Sí, ya pasó mucho tiempo. Chakri debe estar preocupado, murmuraron entre sí, mientras se separaban. Charan estaba callado, al igual que Kanin, pero ahora el silencio no se sintió incómodo. El canto de los grillos sonó al unísono, mientras sus miradas volvían a encontrarse, antes de que finalmente Kanin hiciera una pregunta, el objetivo principal por lo que salieron a hablar. En conclusión, ¿estamos bien? Es lo que yo debería preguntarte, Nin. ¿Qué? En conclusión, ¿ya no estás enojado conmigo?